están? Ya estamos de regreso con un programa que dejamos a medias y así como para que regresaran corriendo a verlo. Y ya estamos aquí otra vez con otro nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien, nuevamente, otra semana. Se repite outfit. Lo buscamos. Eso lo pasamos para ustedes para que se quedan con las ganas. Sí tenemos más ropa, así que pero qué bueno que podemos tener una segunda parte para volver a platicar y seguir contando los chismes del medio. Obvio. Y todo lo que ustedes han vivido. María, ¿nos quieres contar algo más? Yo quiero preguntarles, porque yo también he visto. Y vienen las preguntas fuertes. No, es que les digo que yo sí me dediqué ahí. Sí, a tocar al chismecito. Y bueno, yo tengo que decir algo, María es, o sea, está el que profesional. Pero María es extra fan. Ay, qué cool. Ay, sí, yo los amo. Muchas gracias. También para María es como que Más. la que tenemos que La darle mega, así ya, como que cálmate. Detente. Ay, sí. Así, pero no tanto. Si no quieren, no, por favor. Sí. Lo sentí. Ay, sí. Yo todos los días esperando el mensaje de confirmación. Pero bueno, Así, Ay, no, cuando qué pides risa. así por paquetería y así de... ¿Ya llegó? Ya salió de así. Ay, sí, así estaba yo. Qué emoción. Y me dice que salió del almacén. Ya te lo del almacén. Sí, ya estamos acá. Corazoncito. Oigan, pues yo he visto también que son nómades. Ajá. Sí. Viajeros. Sí. Nos encanta la pata de perro. Entonces, me gustaría que nos contaran un poco de eso y también a través de todos estos viajes, ¿cuál ha sido su percepción de la comunidad fuera de México? Creo que es muy buena pregunta. Creo que, o sea, parte clave de lo que nosotros hemos entendido es que el viaje creo que es como parte de nuestra esencia. Y a mí me recuerda mucho una frase en latín que también hace referencia a la condición humana antropológica, que en latín se dice homo viator. O sea, que es hombre que viaja, justo como un nómada. Y a mí creo que de los primeros viajes que me marcó fue cuando mi mamá decidió estudiar el doctorado y le dieron una beca para estudiarlo en España. Y estábamos muy adolescentes y nos llevó a estudiar la secundaria allá, en Madrid. Entonces, nosotros estábamos, pues, literal en plena formación, obviamente también conociéndonos, sabiendo quiénes éramos, construyendo nuestra identidad. Y en ese proceso de construcción, el llegar a un país tan libre como Madrid, para mí sí representó un shock muy fuerte porque era pues también darse cuenta pues no solo del tema, por ejemplo, de la libertad sexual, sino también darte cuenta de que podías ser libre siendo quien eras, ¿no? O sea, yo veía a mis compañeros de mi edad, obviamente yo llegué como niño mexicano, latinoamericano, educado en una ciudad como Puebla, súper conservadora, con valores, además toda la vida también fuimos de catecismo, niños bien de Puebla, ¿cómo se diría? Oye, que no varía mucho en España, porque también hay otra comunidad que es súper recalcitrante y súper conservadora. Pero nos tocó Madrid. Se va como a los... Y súper libre. Entonces yo me acuerdo, que cuando veía compañeros de mi edad era para mí como, ¿y por qué él piensa así? ¿O por qué él es tan libre? Entonces, de alguna forma fue como, este viaje me instruyó. O sea, te superayudó. Me superayudó porque literal en el tiempo que estuvimos fue así como replantearme quién era, quién quería ser. Entonces creo que todos los viajes han representado para nosotros eso, pero creo que ese viaje inicial, o sea, la primera vez que salía del continente, que hacíamos un vuelo internacional, estábamos como jovencitos en secundaria y era así como, fue como muy chocante porque eran cosas que yo no conocía y era como encontrar y replantearme quién era. Entonces creo que para mí eso fue un antes y un después. Sí, aparte creo que los viajes lo traemos desde entonces. Sí. Nos volvimos como adictos a viajar y cada uno... Gracias a su mamá. Sí, literal. Oye, ¿su mamá qué opina? O sea, ¿qué es así como de, sí, aguerrida con ustedes de vamos, hijos? O... Sí, siempre, o sea, nuestros papás afortunadamente jalan a lo que... Y son súper aventureros igual que nosotros. Son jaladores. Ajá, entonces, o confían mucho en nosotros. Creo que hemos viajado tanto que de alguna forma ya nos dan la batuta como de, bueno, a ver, ustedes ya decidan, como que confiamos, saben lo que están haciendo, entonces como que ya se suman al plan y suman. No son como de quejarse o de... Si hay aventuras, se suman a la aventura. Entonces, eso es padrísimo. Y también cada uno de nosotros, o sea, por separado, hemos tenido la oportunidad como de las ganas también de viajar solos. O sea, como decir, necesito este viaje para mí. Y de alguna forma, cada uno se ha aventado como a hacer su propio viaje. Y entonces es interesante ver también cómo la comunidad
cuando viajas, cómo se mueve. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo no sé, o sea, ciertos países que de repente no me imaginaba que fueran tan gay friendly. Por ejemplo, entre ellos está Brasil. En Sao Paulo hay así literal un distrito en el que literalmente estás en el restaurante y ver una pareja heterosexual es como de, hay una, ya sabes, como que no logras distinguir así como el mundo al revés. Literalmente el mundo al revés, es como de, hay una pareja heterosexual y creo que por ahí hay otra. Entonces como que sí es chistoso ver que dentro de un país que también tiene mucho tema de homofobia ya fuera de este macro. Ajá, ¿no? Ya como en macro, porque obviamente es un país enorme, y obviamente igual por problemas de América Latina, ¿no? Pero justo estando en esta parte de la ciudad de Sao Paulo, ver cómo literalmente pues lo fuera de la norma era lo heterosexual fue muy interesante. O por ejemplo Israel, que ya sé que es como un tema muy polémico y entiendo, pero por ejemplo en Medio Oriente es el único país en Medio Oriente en el que existe la comunidad, en el que hay marcha y es una marcha, bueno, es un desfile que la gente viaja para esto. También hay muchos palestinos que incluso van a la marcha y están con las dos banderas, ¿no? Están como con la bandera, pues con las tres banderas básicamente, con la bandera LGBT, la bandera de Israel y la bandera de Palestina, ¿no? Sí. Entonces hay de todo y es interesante ver cómo es el único país en Medio Oriente y en Asia en particular que hace este Pride tan grande, ¿no? Sí. Tel Aviv es también de las ciudades más gay friendly en las que he estado, curiosamente, y en las que obviamente te das cuenta cómo las sociedades también de alguna forma muestran cierta evolución respecto a los derechos de las minorías. Entonces, entre más derechos hay, te das cuenta, es como un indicador de cierto progreso social. Entonces, bueno, es interesante ver esto. Incluso sucede, por ejemplo, en Taiwán, ahí sí no he ido, y está en mi lista, porque Taiwán de Asia del Este, es el único que hace como el Pride más grande, y es también una democracia y todo, y ellos hacen el Pride en octubre, entonces es invitación para ir a Taiwán y celebrar el Pride. Después de octubre vienes. Exacto, echar chisme. Es interesante ver, porque en Asia casi no sucede. O sea, de repente el Pride de Japón yo creo que van 3 personas y ya, ¿no? Entonces es como interesante que incluso países desarrollados económicamente, de repente también en temas LGBT no es tan fácil. Ay, me encanta lo que dice. O sea, es que aparte yo personalmente creo que los viajes es una forma de autoconocimiento, porque estás contigo mismo, y también es una forma de sacar como hacia afuera lo mejor para ti. O sea, desde relaciones, desde parejas, desde países, desde vivencias, desde formación. Aprendes, resiliente aprendes con eso. Exacto. Pero a ver, yo me voy a ir a una pregunta un poco más seria, ¿sale? Un poco más fuerte, intensa. No fuerte, pero sí definitoria, porque obviamente su experiencia nos ayuda y abona mucho también allá afuera. Desde su filosofía, ambos, cada uno en sus particularidades y diferencias que me encantan, ¿qué creen que les hace falta a la cultura, a las políticas, a la sociedad en general, para que podamos asimilar a la comunidad como parte de la sociedad y no como un ente extra? Segregado. Exacto, porque finalmente todavía está esta parte de sí, pero ellos allá, ¿no? Incluso las mujeres también feministas, sí, pero las feministas desde este lado, del lado izquierdo, ¿no? O sea, como que nos mantienen como sí, pero, ¿no? Pero, ¿qué nos hace falta? ¿Qué creen que nos hace falta? Creo que algo que hace falta es, o sea, uno de los puntos como más álgidos es entender el tema de la superestructura. O sea, como que cuando hablamos como en temas, digamos, sociales, hay veces que luego replanteamos, por ejemplo, en temas de pobreza o en temas de economía. Por ejemplo, él es pobre porque quiere, ¿no? Y luego como que se utiliza mucho ese argumento. Pero, por ejemplo, cuando piensas en ese sentido, a lo mejor es pobre porque le falta educación, pero también debes de pensar como las necesidades más básicas de lo humano, por ejemplo, en este caso de la pobreza, y ahorita les digo por qué estoy utilizando este ejemplo, es cuando realmente quieres que alguien salga de la pobreza o de la situación social en la que se encuentra, cambia la estructura en la que se encuentre. Porque justamente cambiando la estructura a lo mejor va a poder encontrar más oportunidades. Por ejemplo, un niño no puede educarse bien si no está alimentado. Sí. Digamos, desde la cosa más básica como el hecho de desayunar, no te va a poner atención en matemáticas si el niño no tiene algo en la panza. Entonces, ahí, por ejemplo, el problema no solo es que se eduque, sino que estructuralmente se soluciona el problema. Pues creo que, por ejemplo, mucho del tema de la inclusión es entender que no solo es cumplir con una cuota de género o con una tendencia, o que a lo mejor alguien haya de la diversidad que represente políticamente a alguien, sino que realmente cambiar la estructura por dentro.
O sea, creo que eso es como lo más esencial. Y entender que la educación no solo está en la escuela, está desde casa, que también todos en la familia tenemos como miembros de la comunidad. Entonces es perderles el miedo, o sea, comunicarnos con las personas que son diferentes y abrazar la diferencia. O sea, creo que eso es parte importante, pero justo el cambio viene desde el centro, desde la raíz, y no solo con, digamos, cambios de maquillaje, porque el maquillaje pues se va a ver cool, pero se quita. Entonces, sí, lo importante es cambiar justamente la esencia. También siento que estamos como justo en un proceso en el que todavía tenemos que estar diferenciando para ser visible. Sí. Entonces, por ejemplo, está como la palabra matrimonio igualitario. En realidad debería ser nada más matrimonio. Claro. O sea, casamiento, no me va a casar y ya. Sí. Pero tienes que ser igualitario porque todavía estamos en un proceso en el que se tiene que hacer visible. Entonces creo que todavía, digamos, a lo mejor históricamente todavía tenemos que seguir dando el paso. O sea, como que todavía tenemos que seguir visibilizando, todavía tenemos que seguir categorizando, porque luego también existe como esta crítica de, oye, pero ya, no que no querían etiquetas, ahora tienen 20,000 etiquetas y cada vez tienen más letras. Y yo bueno, es que se tienen que agregar o se tiene que hacer visible todavía, porque estamos todavía en ese proceso. Claro. O sea, porque vamos a un punto en el que ya es normal, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Sí. No, y es que, perdón, yo creo que al final lo que hemos dicho siempre también con la parte feminista, ¿no? Lo que no se nombra, no se ve. Exacto, 100%. O sea, tenemos que empezar primero por visibilizar, para generar esos espacios seguros, para generar esas reformas quizás a la ley y estructuras sociales y contextos familiares y demás, para después quizás poder decir, bueno, ya no me quiero meter en esta cajita, ¿no? Quiero ir saltando de una en una a ver de dónde, es como lo que decíamos previo al inicio, lo de leye. Tan solo el tema no binario, o sea, como tener en el lenguaje y de repente empujarlo en una conversación en la familia o en los amigos y empezar a decir, oye, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo te gustaría ser nombrade? Y entonces cuando de repente empieza a meter el tema sobre la mesa, pues va a generar incomodidad en el momento. Pero entonces es como el poner el granito de arena para que esto siga creciendo. No sabemos si el ley va a perdurar o no. La señorita y la señora, ¿cómo quieren que le diga? Claro. Claro. Sí. Entonces, acá, o sea, yo digo que preguntar sobre los pronombres es fabuloso. Y además de lo que yo mencionaba. Señorita, por favor, no Creo que parte importante del cambio de la superestructura es el lenguaje. O sea, de momento como que lo vemos muy superficial, pero la cultura es lenguaje, somos lenguaje. Entonces, pasó con las mujeres. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá. A mí me impactaba mucho que mis dos papás son arquitectos y cuando éramos chiquitos, nuestra mamá siempre se presentaba como yo soy arquitecto. Y de seguro ustedes lo han escuchado, no sé si han hecho conciencia de eso, que antes nuestras mamás o tías era como, yo soy licenciado o abogado. Y todo era el lenguaje masculino. Y era porque como para reafirmar su esencia femenina o su esencia profesional, tiene que presentarse como hombre para ser validada o legitimada socialmente. A mí me impactó mucho que cuando, por ejemplo, mi mamá decía, entonces, y pasó el tiempo, obviamente, revoluciones sociales, la lucha feminista, dice, ya soy arquitecta, era como una sola vocal del arquitecto a arquitecta, cómo cambia y reafirma. Entonces, de momento, como que decimos, el lenguaje inclusivo, ¿por qué están cambiando la RAE? ¿O por qué están reformando? ¿Por qué quieren alterar el lenguaje? Cuando en realidad el lenguaje es una construcción social que evoluciona, que no es fijo, que antes, hace más de 2000 años existía la lengua indoeuropea y hablamos de español, y quizá como en 50 años vamos a hablar una lengua totalmente diferente. Claro. Entonces, lo importante es ser justo que no tengamos miedo a nombrar las cosas. Y que también seamos más comprensivos con las personas que, o sea, el hecho de que nosotros le agreguemos la E a personas como de la comunidad, quiere decir que son personas diferentes que también requieren una presencia y un lugar en la sociedad. Sí, claro. Y que afortunadamente cada vez más, pues ya los morritos, ¿no? O sea, ya ves desde la prepa o en la uni, que ya ves a muchos estudiantes no binarios. Claro. Y está padre que diga, bueno, a ver, qué cool que este bate, este morrite tenga los suficientes muy grandes para presentarse y mostrarse tal cual es, o tal cual se identifica. Sí. Entonces, como llegar a la clase y decir aquí, hola, bienvenides. Sí, ¿no? Claro. Y es muy interesante eso, por ejemplo, yo de repente, y eso del lenguaje cambia muy cañón, y hay otro ejemplo muy chistoso, por ejemplo, en las clases de Zumba, luego yo me meto en las clases de Zumba con las señoras. Hola, y normalmente luego soy el único hombre en la clase, pero de repente cuando entro, escucho que de repente el profesor, la profesora le está hablando a todas así de, listas, no sé qué, entro yo y de repente todo es masculino. Entonces tan solo una persona cambia el resto de la conjugación en la forma en la que se les habla. Y digo, wow, a ver, yo lo noto.
Digo, luego juegan y mezclan los dos, pero es importante, es fuerte como tan solo un solo género cambia a la mayoría, aunque sea la minoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos sobre la mesa, el tema del lenguaje y que todos se puedan sentir bienvenidos en el espacio en el que están. Además, creo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo que doy clases, ya le doy también a las nuevas generaciones, ya me ha tocado alumnos no binarios y es como muy cool de momento ver esa libertad en las personas y yo siempre los saludo así como, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y muchos en las evaluaciones docentes dicen, Abraham, qué bueno que, o sea, como que se siente que es una clase inclusiva, se siente que está abrazando la diversidad y se sienten como pertenecientes a. Entonces creo que eso está padre porque pues ya son las nuevas generaciones como que se están haciendo mucho más presentes. Quizá lo único que les falta a lo mejor a estas nuevas generaciones también es conocer la historia de toda la comunidad y lo que llevó, o sea, los años de lucha que llevaron de generaciones pasadas de la comunidad, a que ellos puedan vivir con libertad y llegar vestidos de la forma que quieren hoy en el siglo XXI, en 2025. No, es que ya estamos viviendo el movimiento contrario. Sí. Ahora como ya, pues los más chavites lo vieron tan fácil, ahora están regresando como al opuesto. Sí. Entonces están regresando a la no visibilidad, están regresando a criticar otras cosas. Es como, a ver, todo fue un proceso, todo fue un paso. Hay una lucha. Que tú lo veas tan fácil no significa que no existió dolor o que no existió lucha para llegar hasta... Y es más, hoy en este momento en el mundo hay más de 19 países que todavía es pena de muerte ser parte de la comunidad. Literalmente pena de muerte. O sea, un mexicano, no recuerdo si en Qatar o fue Qatar, creo. ¿no? O sea, fue encarcelado. Sí. Y fue todo un proceso legal para poder como sacarlo y bueno, o sea, realmente tuvo suerte, ¿no? Porque pudo haber sido a lo mejor ejecutado y que no haya derechos o mujeres trans que han intentado entrar por Dubái y es como de no puedes entrar. Y de hecho, y las deportan. Hablando de eso, también hay que mencionar, porque creo que esos datos culturales no se tienen tan frescos. Tampoco es que decir que, o sea, estos llevamos muchísimos años ya teniendo como este sistema de igualdad o equidad. Claro. Porque les voy a decir algo, el tema, por ejemplo, trans, es hasta el 2019 que salió como un trastorno de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Ojo ahí, o sea, y 2019 no es muy lejano, No, vamos, bebés. En términos de historia es súper... Es un suspiro. No, a ver, o sea, el primer país en América Latina en aceptar a la comunidad para que se pudieran casar fue Argentina en 2010. En 2010. Sí. Sí, o sea, es muy históricamente es muy breve. Sí, o sea, realmente los cambios que han ocurrido desde entonces han sido muy vertiginosos y a lo mejor ahorita es muy normal y vemos todo en redes sociales y se nos hace muy tranquilo, pero realmente, socialmente, ¿cómo le explicas a una persona que ha vivido 80 años de su vida en un país donde no existe eso? Y sobre todo entender el tema de la progresividad de los derechos y cómo es que eso, o sea, que la progresividad no es permanente y entonces significa que tenemos que estar súper pendientes, tanto los miembros de la comunidad como las feministas, porque en cualquier momento esto que conseguimos lo podemos perder fácilmente y entonces de ahí radica, yo siempre he dicho, conocimiento es poder. Nosotros tenemos que estar muy despiertos de lo que corresponde a nuestros derechos, 100%. De lo que hemos conseguido a través de la historia para no perderlo. Caso Trump. Exacto. O sea, con Trump de repente no se sintieron este año, hubo un retroceso cañón. O sea, todas las marcas que antes se sumaban a sus ediciones Pride en la ropa o en lo que es productos, este año el Pride casi no se sintió en las marcas. Entonces sí hay un retroceso, sí hay un señal de que si un presidente de repente dice no, se echa todo para atrás, o sea, no es tan fácil. O como en el caso de Argentina, ¿no? Con su presidente, finalmente. Que el hecho que él solo reconoce los dos géneros, y entonces hace que se invisibilice todo el trabajo de la gente que se ha hecho en Argentina y que aparte de Argentina también, como dijiste, es punta de lanza en el tema de derechos en todos los sentidos. Sí. Y te puedes dar cuenta que el pensamiento ideológico de un solo ser puede echar para atrás años de trabajo y labor de activistas, de personas, de toda una comunidad. Y entonces ahí es donde tenemos que estar súper despiertos para no permitir que eso suceda. Por eso yo siempre digo, siempre en la lucha. Siempre en la lucha. No hay que, 100%, yo ahí sí de acuerdo. Amén. Ahí sí. Sí, hermana. La revolucionaria, disculpen ustedes. Está bien. No, pero es que de verdad se olvidan de que es un proceso y se olvidan que sí te los pueden quitar. Sí. O sea, no es algo como que sea ya permanente. O sea, en realidad a veces creemos y creo que no dimensionamos el tamaño de nuestra lucha. Sí. Y sobre todo a ver, ya conseguimos ciertas cosas, ya hay una cierta apertura y no significa
que querramos más. Ahora, también hay que decir esto. Estas medidas especiales justo son eso. Así como hay medidas para feministas, también hay medidas para la comunidad, que en dado caso, en algún momento, cuando lleguemos a una sociedad verdaderamente incluyente, igualitaria y equitativa, que estamos a muchos años luz debe de llegar a eso. Y hay que decirlo y hay que mencionarlo, porque hasta que no suceda, no vamos a poder hacer esta desclasificación de cosas especiales, que también ese es el tema. Es, por ejemplo, el caso de Irán, es súper interesante. Por ejemplo, Irán antes de los 70s era un país en Medio Oriente en el que los derechos para las mujeres estaban muy bien, las mujeres podían vestirse como en Occidente sin problema, y de repente viene la Revolución Blanca y se van al opuesto, vienen líderes pues súper extremos y de repente todo el país cambió y ahora no cubrirte el pelo es símbolo de cárcel, no cubrirte el pelo es símbolo de poder estar, ya sabes, o sea, estar en peligro. Entonces, todo puede cambiar en cualquier momento. Todo puede cambiar en cualquier momento y es lo que tenemos que estar súper vigilantes y no permitir que eso suceda. Y luchar y seguir luchando. O sea, por ejemplo, el voto de la mujer, ¿cuándo fue en México? Por ahí de los 50, ¿no? 35, en 1935. No, 50, ¿no? 50 y pico. 55. Ajá, algo así. Lo que yo ahí sí recuerdo. Sí, porque no tiene tanto tiempo, según yo. Ahorita lo buscamos en ChatGPT nos va a decir. Ahorita vamos quién tiene la razón. Vamos a fallar con el dato. A ver, espérense, yo lo busco. Porque ¿sabes qué? O sea, si lo piensan, o sea, o fue 40, pero según yo sí fue por ahí de los 50. Porque, o sea, de repente si lo piensas, a lo mejor una ya tenemos mamá... más de 70 años. Creo que sí ha de ser. 1953. Mira, por ahí. Por ahí. Sí. Exacto, yo tengo dislexia, entonces. Yo sabía que era como los 50. Siglo XX. Pero el punto era que yo recuerdo que llegué a pensar es que mi abuelita no, o sea, como que creció sin votar. O sea, ¿no? Entonces, o ya sabes. Sí, o sea, votó ya muy grande. O votó ya, no sé en qué edad, pero siento que... Sacó su IFE. Ajá, le tocó esa transición. No, ni siquiera había IFE. Ya no había IFE. No, por eso te digo, ya la sacó tan grande, ya le tocó sacar un IFE. Y ya nada más para recibir su pensión. Claro. Sí. No, literal, así mi abuela. Así. Y eso en términos generacionales puede ser una persona, imagínate, en una generación apenas tienes el derecho a votar. O sea, que tu voz te represente, que tu voz te influya en el país. Y ahí lo dejo sobre la mesa otra vez. Sí, claro. No, y nosotros no hemos sido las únicas, porque justo hoy en la mañana también escuchaba de cómo había como esta apertura para la comunidad como en los años 20, después llega la Segunda Guerra Mundial y tómala, tiran todo y a hacer cazadero, ¿no? O cacería más bien cazadero es otra cosa. Una disculpa. Yo quiero cazadero. Yo me abstengo, la gracia yo paso. No hablemos de migajero. Aquí no digas. Porque exacto, aquí no se me... no. Ya, atrapados. Sí soy. Sí somos. Disculpa. Seguimos. Corte. Pero, sí. No, pero sí, o sea, justo eso, ¿no? O sea, viene la Segunda Guerra Mundial y empezaron a hacer cacería de la comunidad y los llevaron a los campos de concentración. Claro. Entonces era algo que ya tenían y de un momento a otro se perdió. Entonces sí es bien importante sí tener esto presente. Los derechos no son permanentes y hay que seguir luchando. Y recordar que tampoco lo tenemos tan conquistado, porque hay que hacer mención, lo que decimos, lo que no se nombra no existe. Y recientemente, hace menos de 2 semanas, hubo un episodio en una famosa taquería en donde un miembro de la comunidad justamente fue atacado sin ninguna razón. Y aparte te voy a decir una cosa, con un agresor que ya ha tenido reportes semejantes iguales por un ataque así. Sí. O sea, no es algo aislado, no es que se le cruzara el cable de ese día. No es que fuera Pride, no es que fuera vestido de otra forma, era una taquería. Era una taquería y es alguien que ya sistemáticamente hace esto. Sí, lo que lo cual puede hacer, como asesino serial. O una cosa. Es un crimen de odio. Exacto. Y eso es algo que tenemos que reformar en nuestra ley porque efectivamente Puebla todavía no tiene esta especificación que está en vías, gracias a Gaby Chumacero, la diputada que está ahorita en el Congreso, ella ya tiene la solicitud de la reforma para que pueda ser visible esta discriminación en Puebla y pueda ser tomado justamente
y ser visible, porque hasta la fecha este señor no puede ser llevado como una porque no hay ley que identifique como algo de odio respecto de la identidad de género de una persona. Y de ahí lo importante que es nombrarlo, tener la ley que nos proteja y sobre todo ejecutarla, porque justo lo que queremos es que ya no esté en la sociedad esta persona. Sí, y además la importancia de tener una voz, o sea, que esta voz se convierta no solo en algo auténtico, no solo como en ciertos sectores, sino que también retomemos este animal político que al final somos todos, porque luego entendemos la política solo como, pues partidista, ¿no? Cuando en realidad somos en esencia seres políticos, seres que participamos socialmente y entre todos creo que a veces no entendemos qué es la democracia, ¿no? Cuando la democracia es decir, pues yo tengo poder y mi poder sí realmente puede ejercer una diferencia en los políticos. O sea, no solo está como en los senadores, diputados o en las como ciertos poderes que segmentamos aquí en México, sino que en realidad todos podemos ser parte de la transformación social. Entonces creo que eso es clave. Podemos desde el activismo, sí. Entonces, o sea, hay ejemplos muy claros donde la comunidad, las feministas generan una diferencia social. Sí, porque aparte no está cool que de repente puedas ser objeto de ser asesinado solo por existir. Por ser quien eres. Es como las mujeres, como siempre cada vez que es súper triste, pero cada vez que tienes que, no sé, que una mujer va a viajar de noche o avisar, mandar es como, ¿por qué tenemos que estar haciendo todo eso? Claro, no debería ser. Y las 20,000 precauciones que tienen que tomar, ¿no? Y que tenemos que tomar también para ayudarlas. Claro. No deberían ser, pero existen y pues tristemente nadie debería ser sujeto de asesinato solo por existir, por respirar. Claro. Oye, y hablando de crímenes de odio, bueno, no vamos a hablar de crímenes de odio. No, espérate, es que yo siempre me gusta hacerles esta pregunta a miembros de la comunidad porque para mí es muy importante de pronto visibilizar que la palabra homofobia o transfobia realmente no es una fobia. Entonces me gustaría que me platicaran ustedes qué opinan de esta palabra como fobia. Realmente no me había cuestionado, o sea, como que yo siempre tomé homofobia como es odio hacia la comunidad, no lo había pensado como fobia Entonces, realmente, no sé, creo que existen muchas palabras parecidas, no sé, la verdad creo que no me había cuestionado esto, pero para mí es odio. A gente de la comunidad, pero es mucho por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, no sé si existe otra palabra que pudiera definirlo mejor, pero al menos sí debería hacerse. Sí, es que fobia a la comunidad. Fobia es un miedo irracional. Claro, entonces, esa persona no te tiene un miedo irracional, esa persona tiene un odio específico. Claro, creo que sí, justo analizándolo lo que propones como en términos del lenguaje, muchas de las fobias las utilizamos como así, aracnofobia, ¿no? O como ciertos tipos como tú dices, un miedo irracional. Pero en realidad, justo creo que la palabra homofobia, si realmente nos atendiéramos al significado, a lo mejor no sería la palabra más adecuada, porque la gente que es realmente homofóbica es porque le tiene no solo miedo a lo diferente, sino odio a lo diferente y un odio irracional. Porque de alguna forma hay odios en los que dices, bueno, a lo mejor, no sé, me puedo indignar porque si estoy viendo que golpean a una mujer, puedo odiar a ese hombre, pero de alguna forma cuando tienes homofobia es que es un odio ignorante. Sí. No, porque ni siquiera te has atrevido a comunicarte con la otra persona y simplemente por prejuicio no te acercas a la otra persona. Entonces, quizá la palabra homofobia no sea como la más pertinente. Se me ocurrió Sería cuestión de reconstruirla. Anti-LGBT. Ajá, o sea, que se note que están en contra. Claro. Anti-LGBT. Entonces, y creo que ahí la solución es, pues sí, otra vez, desaprender, educarte, perder el miedo a lo diferente. Y creo que es parte de ser humano, aprender, exacto. Incluso equivocarnos. Sí. Porque el hecho de aceptar que estamos aplicando algo de manera incorrecta nos hace susceptibles podemos transitar a un mejor camino, a una mejor forma de expresarlo. Y eso suma bastante. Yo, mira, no soy psicólogo, pero el miedo irracional de la homofobia quizá es el miedo a verse a sí mismo en alguien más. Lo que te checa, lo que te choca, te checa. Siempre creo que los homofóbicos más aguerridos son gays de closet o que nunca se lograron ver, aceptar, tal. Entonces, a lo mejor sí hay un miedo hacia ellos mismos que lo quisieron transformar en otra cosa. Sí. Insisto, no soy psicólogo, pero me parece que va por ahí. Sí. Luego tiene sentido. Los martes 5 de la tarde. Pero una más. Bueno, es que el debate y teníamos que debatirlo. Está súper bueno. Está bueno ponerlo sobre la mesa y cuestionar las palabras. Sí. Porque justo las palabras ayudan a entender
Claro. lo que estamos viviendo. Y luego a veces, muchas veces que repetimos palabras sin realmente saber el significado. Entonces creo que es importante. Sí. Nos llevamos una tarde. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Me gustó. Oigan, y pues se nos está acabando el tiempo. ¡Qué rápido! Ay, ya sé. Pero antes de irnos, me gustaría que le dieran un mensaje a todos aquellos chicos chicas y chiques. Chiques chiquitites, porque, bueno, en mi caso yo tengo un chiquito bien chiquitito. ¿Cuántos años? 7. Wow, ay, bebé. Sí, es Saludos. un bebé. Pero soy una mamá sumamente orgullosa porque la verdad es que he tratado de trabajar un montón estos temas con él y de pronto, ya ni les conté, pero de repente llegué, mamá, hoy hablamos de nuevas masculinidades. Bien. No te amo. No, exacto. Entonces, Y aparte en nada se fija, o sea, por ejemplo, me dice el otro día, bueno, disculpe mis tenis puercos, pero el otro día me dice, me encantan tus tenis, tienen brillitos. Ajá. O de, me estoy pintando las uñas y me las pintas a mí también. Sí. O sea, no tiene ningún prejuicio de nada. Claro. Es un niño, ve las cosas como son. Exacto. Entonces, Está bello. Sí. sí, entonces nos encantaría que le transmitieran un Sí. mensaje a todos aquellas que nos están viendo. Pues sí, de parte de ustedes. Ujú. Creo que, o sea, uno de los mensajes claves sería como no tengan miedo de ser quienes sean. Creo que le diría como 3 cosas. 1, edúquense en historia. Creo que eso es parte importantísima para todos, porque eso es lo que te hace entender quién eres y hacia dónde vas. Entonces, para ninguna generación, digamos, que es como, digamos, que pueden dejar de lado el hecho de que se eduquen en la historia. También el hecho de que la segunda cosa, se eduquen como en temas de lenguaje. O sea, creo que es parte importantísima entender al otro, y el lenguaje no solo como lenguaje inclusivo, sino el lenguaje como comunicación. O sea, aprendan a comunicar sus emociones, no tengan también como el temor de ser quienes sean ustedes, y finalmente no tengan como esta parte de perder su esencia. O sea, como que nunca sacrifiquen quiénes son por el qué dirán o por lo que las otras personas piensen. O sea, que su voz sea lo suficientemente fuerte para que resuene por todos lados. No, qué bonito. Gracias. Yo les diría que no tengan miedo, que de repente lo diferente puede asustar, porque es justo diferente, ¿no? Y cuando eres chiquito, creo que de alguna forma vas creciendo como queriendo ser parte del todo, pero les aseguro que cuando sean más grandes, ser diferente te hace único y te hace brillar, y la gente lo nota y lo agradece. Entonces, ser diferente es una bandera que creo que pueden adoptar sin miedo a ser quien son, y creo que aprender a conocerse, aprender a experimentar quiénes son también es algo súper importante. Hay un libro que se llama algo así como It Gets Better, como que se pone mejor, por así decir. Entonces, a ver, no pasa nada. No es como cuando tienes 18 años y quieres escoger una carrera, piensas que va a terminar toda tu vida y vas a decir, y voy a ser abogado por el resto de mi vida. Y es, no, a ver, con calma, la vida misma se va ajustando, se va acomodando, y gracias a Dios cada vez vivimos en ciudades más plurales, en las que pueden ser quienes ustedes quieran ser, como Barbie, lo diría. Sí. Y nada, creo que abrazar la diferencia, incluso dentro de sus grupitos de amistades, es súper valioso. Nunca saben cómo pueden salvar la vida de alguien, de uno de sus compañeritas, compañeritos, tan solo por estar ahí con ellos, ser aliados de las personas que de alguna forma tienden a ser segregados, ya sea por su color, por su estatura, por su peso, por su usar lentes, por no usar lentes, por ser de otro país, por lo que sea. Creo que abrazar la diferencia los va a hacer mejores personas. Sí, también creo que me gustaría agregar algo. Ay, sí. Creo que algo que ahorita que justo reflexiono con parte de lo que dice mi hermano, es que aunque el camino de momento pueda parecer muy incierto, porque realmente es un camino difícil, ser tú creo que es lo más valioso que puedes dejar a la humanidad. Entonces, no se rindan. Ser tú es una experiencia profundamente valiosa. Sí. Ay, sí. Pues gracias por venir a compartir con nosotros, ¿no? Orgullosamente nosotros. Y sobre todo a exponernos que un caso de éxito no está alejado de la diversidad. Claro. Entonces, hoy tuvimos a estos dos hombres, mujeres, hombres y todos exitosos, y sobre todo decirles que si ustedes tienen dudas, pueden acudir a sus redes, porque aparte son
influencers. Exacto, sí. Entonces, yo creo que ellos les van a contestar y les van a dar cualquier consejo. Siempre les digo, vayan con su activista de confianza y si no, con alguien que les pueda hacer un referente para que puedan cambiar su vida y nunca quedarse en el punto en donde están. Este fue el debate en femenino. Este fue el camino al éxito de los Influencers y nos vemos el próximo miércoles.